Buenas tardes, chicos. Me dicen si se escucha bien, así podemos empezar ya la clase nomás. ¿Se escucha bien? Hola Flor, sí. Perfecto. Bien. Vamos a ver lo que queda de neonatología, que es lo que es pesquisa, hiperbilirrubinemia y criterios de egreso hospitalario. Bien. De pesquisa tenemos dos tipos. Tenemos la pesquisa metabólica y la de cardiopatías congénitas. ¿Cuál es la pesquisa metabólica? Es una prueba en la cual se toma una muestra de sangre del talón de recién nacido, se le realiza a todos los recién nacidos, en general antes de su egreso hospitalario, pero lo que se ve en la mayoría de los casos, que le dan el alta y luego lo citan al primer control y ahí le hacen también ahí le hacen la pesquisa metabólica con la sangre del talón. Lo que debería hacerse sería que antes de su egreso hospitalario, entre las 48 y 72 horas de vida, ya se realice lo que es la pesquisa. Bien. ¿Cuál es la importancia de este análisis? Es porque nos permite detectar, muy Disculpa, Flor, importante, ¿sí? ¿puedes un poquito más lento, por favor? Sí. Lo que nos permite detectar la pesquisa metabólica es de manera precoz, bien, de manera precoz, lo que son las enfermedades congénitas, enfermedades metabólicas y congénitas, que quiere decir que ya vienen predispuestas desde la vida intrauterina, bien. A estas enfermedades congénitas nosotros les llamamos errores congénitos del metabolismo. Bien, la pesquisa, usted le pueden llamar pesquisa metabólica, enfermedades congénitas o enfermedades metabólicas del recién nacido. Pero también de forma general le podemos llamar a todas como errores congénitos. ¿Cuál es la pregunta de examen acá? ¿Cuáles son las enfermedades que se pesquisan? Bien, en muchos casos le piden que las nombren. Y la otra pregunta que suele hacerse, ¿qué se solicita? Bien, bien. Entonces, en primera instancia, ¿cuáles son las enfermedades? Tenemos el hipotiroidismo congénito, es la principal error congénito del metabolismo, la más frecuente, la fenilcetonuria, la hiperplasia suprarrenal congénita, la fibrosis quística, galactosemia y la deficiencia de biotinidasa. Entonces son 6 trastornos que se pesquisan mediante diferentes estudios y todo esto se pide ¿con qué? Con una muestra de sangre del talón. Bien, entonces eso siempre es pregunta de examen, pregunta de parcial, pregunta de final, pregunta de quinto, pregunta de PFO, todo. Bien, vamos a cada una de las enfermedades las vamos a ver en endocrino junto con diabetes. Bien, yo acá las voy a nombrar y les voy a comentar cómo se hace la pesquisa. Bien, pero a cada una de estas las vamos a ir viendo de forma más detallada cuando veamos diabetes. ¿Cómo se realiza este procedimiento? Como dice acá, se obtiene sangre por punción del talón. Previamente hay que desinfectar la zona de la que vamos a sacar sangre. Hacemos la punción para extraer con una lanceta estéril, que es una aguja, es lo mismo, bien. ¿Qué vamos a hacer? Hacemos presión para que salga la primera gota de sangre, bien, porque la primera gota de sangre no es la que vamos a tomar, sino la segunda. A la primera gota la retiramos con una gasa estéril y la que vamos a tomar y colocar en un papel de filtro, que ya les voy a mostrar cómo es la segunda gota de sangre. Esa es la que me sirve para hacer el análisis, ¿bien? Nos debemos asegurar que la gota de sangre haya traspasado lo que es la tarjeta del papel de filtro. ¿Por qué? Porque este papel de filtro tiene reactivos para determinadas enfermedades. Bien, colocamos una gota de sangre por círculo. Bien, ahora les muestro cómo debe colocarse. A este tarjeta con el papel de filtro lo dejamos secar.
en posición horizontal y conservar siempre en un lugar seco y protegido de la luz para que no haya ninguna alteración en la muestra. Bien, voy para el otro lado. ¿Cuáles son las muestras que se van a determinar? Muestras válidas, aquellas que llenen el mayor porcentaje del reactivo. Bien, este es un papel de filtro, cada circulito tiene un cierto reactivo para determinada enfermedad. Bien, las muestras que se van a considerar no válidas son aquellas muestras insuficientes. Bien, ahí no reacciona ante el reactivo de de cierta enfermedad aquella muestra que esté sobresaturada. Bien, ¿por qué? Porque ahí va a alterar las muestras del otro papel de filtro. Bien, o aquella muestra que esté o diluida o contaminada. Bien, si nosotros mostramos esta forma, tenemos acá una insuficiente y una sobresaturada. Esto no me sirve para hacer el estudio. Bien, ¿cuál es el papel de filtro? Es justamente este papelito. Bien, acá se va a colocar todo lo que es el registro de datos del recién nacido y de la mamá. Bien, y este es donde nosotros, de este lado, del lado derecho, es donde nosotros vamos a ir colocando la gotita de sangre en cada circulito, y cada uno de estos circulitos tiene un reactivo para determinada enfermedad. Como diciéndoles así, por ejemplo, supongamos este tiene fenilalanina para determinar la fenilcetonuria. Este tiene, por ejemplo, la 17-hidroxiprogesterona para determinar la hiperplasia suprarrenal congénita. Este va a tener la TSH para determinar el hipotiroidismo. Bien, entonces eso se refiere con cada reactivo, tiene un círculo. Por eso es que debemos respetar que la gota de sangre cubra un círculo completo y no sobresatura la muestra. Bien, ¿se entiende cómo se realiza la pesquisa metabólica? Chicos, ¿están ahí o...? Sí, bien. Acá voy a abrir un paréntesis. Bien. Hay situaciones especiales, como dice acá, situaciones especiales en las cuales la muestra se debe repetir o retrasarse. ¿Cuáles van a ser estas situaciones? En aquellos casos que yo tenga prematuros con edad gestacional menor a 35 semanas, vamos a realizar nosotros la pesquisa, vamos a obtener la muestra de sangre del talón, pero la vamos a repetir a esta misma prueba cuando el niño tenga las 37 semanas. Bien, cuando ya esté dentro de la que se consideraría la edad gestacional adecuada. Aquel niño, aquel niño recién nacido con bajo peso, menor a 1500 gramos, hacemos la prueba y la repetimos cada 15 días hasta que alcance los 2 kilos. Aquel recién nacido que requiere plasmaféresis, que plasmaféresis o transfusión son sinónimos. Bien, ¿qué quiere decir? Un recambio sanguíneo. Bien, supongamos que hayan requerido por hiperbilirrubinemia neonatal, por una ictericia, que haya requerido plasmaféresis. Bien, plasmaféresis es un recambio sanguíneo, es introducirle plasma de forma endovenosa a un paciente. Bien, tomamos la muestra previo a realizar la plasmaféresis y luego la repetimos luego de los 7 días de haber realizado justamente este tratamiento. Otra situación es si el niño ha recibido un tratamiento con clotrimazol o procaína benzilpenicilina. Bien, que estos interfieren específicamente con con la determinación de lo que es la biotinidasa. Bien, el clotrimazol es la trimetroprima sulfametoxazol. Bien, eso sería lo que es pesquisa de cardiopatía, perdón,
de errores congénitos del metabolismo, ¿bien? Entonces ustedes tienen que saber qué enfermedades buscamos y con qué métodos los buscamos, ¿bien? Y cómo se realiza la prueba. Bien, ahora vamos a ver la otra pesquisa que se realiza también en el recién nacido, que esta es la de cardiopatías congénitas. Nosotros tenemos dos formas de determinar las cardiopatías congénitas. Tenemos por diagnóstico prenatal, ¿bien? Obviamente teniendo en cuenta antecedentes en el embarazo, antecedentes de hijos anteriores, por ecografía, ¿bien? Y el diagnóstico postnatal mediante saturometría. Saturometría y evaluación cardiológica. Bien, con respecto a lo que es la pesquisa de cardiopatías congénitas, yo directamente ahí les puse un cuadro en el apunte. En general lo que ustedes tienen que saber es ese cuadro. ¿Cómo se maneja el algoritmo? ¿Bien? Para introducir un poquito también en la pesquisa, tenemos que saber que es un examen que se realiza a todos los recién nacidos. ¿En qué momento? Durante la internación conjunta, ¿bien? Recuerden que la internación conjunta, como lo vimos en NEO, era cuando el niño nacía dentro de las condiciones normales, los parámetros vitales eran adecuados. Yo podía pasarlo ese niño a la sala de internación conjunta, donde realizaba los cuidados de rutina, el examen físico, lo mantenían junto con la madre, el niño realizaba su lactancia materna, ¿bien? Esta es la sala de internación conjunta, entonces acá donde yo también puedo hacer la pesquisa metabólica, también le hago la de cardiopatía congénita. ¿Cuándo es el momento adecuado? Luego de las primeras 24 horas de vida. ¿Por qué? Bien, si ustedes saben, en la vida intrauterina nosotros tenemos diferentes circuitos vascular que el niño, que cuando el niño nace, bien, entre la vida intrauterina y la vida extrauterina. Entonces, en la vida intrauterina, que es cuando todavía el niño está en el periodo fetal, nosotros tenemos un circuito mayor, bien, que es el venoso. ¿Por qué el circuito mayor? Porque es el que lleva la sangre oxigenada. Recuerden que el oxígeno en el niño, durante el periodo intrauterino, el oxígeno llega a través de la placenta por las dos venas umbilicales. Y la sangre desoxigenada, luego de usarse, y luego de los desechos salen ¿por dónde? Por la arteria umbilical hacia la placenta y luego hacia la sangre materna y luego la sangre materna lo elimina. Bien, ahora, entonces en la vida intrauterina el circuito de mayor presión o el circuito mayor es el venoso, porque es el que lleva la sangre oxigenada. En cambio, ya en la vida extrauterina, cuando el niño nace, pasa a ser el circuito mayor, el circuito arterial. Arterial sistémico lo vamos a llamar. Bien, porque sería el que sale de los grandes vasos del corazón. ¿Qué fenómenos qué fenómenos suceden para que se produzcan estos cambios de presión en los circuitos? Recuerden que cuando el niño nace, en las primeras respiraciones que hace, limpia los alvéolos. ¿Qué quiere decir? Los alvéolos que estaban llenos de líquidos, normalmente porque el niño tiene líquido amniótico en los pulmones, al iniciar las primeras respiraciones con el llanto, todo ese líquido que estaba en el alvéolo pasa al espacio intersticial, al espacio venoso, aumenta la presión en el sistema venoso, ¿bien? Pasando también el flujo al circuito arterial. Entonces, aumenta todo lo que es en los capilares pulmonares, en las arterias pulmonares y luego en las grandes arterias. Entonces, pasa a ser el de mayor presión, el circuito
sistémico y yo no tanto el circuito venoso pulmonar. Entonces, son diferentes fenómenos que ocurren desde la vida en la transición desde la vida intrauterina a la extrauterina. ¿Qué sucede? Se produce el cierre de la ventana del foramen oval, el cierre del ductus arteriopulmonar, ¿bien? Vamos a borrar esto. Entonces, uno de los cambios más importantes que sucede es el cierre del foramen oval, que es el que comunica ambas aurículas cardíacas, el cierre del ductus arteriopulmonar, bien, que este tiene dos tipos de cierre. Un cierre funcional, que sucede dentro de las 24 horas de vida, y un cierre anatómico, que sucede mayor aproximada, por ahí esto va a variar, por ahí dice un mes, por ahí dice 3 semanas, bien, varía, depende de dónde lo lean. ¿Cuál es el que me interesa a mí? El cierre funcional del ducto, que ocurre dentro de las primeras 24 horas de vida. Es por esto que yo debo esperar que se cierre el ductus, bien, para controlar los valores de oxígeno. Entonces, volviendo a la pesquisa de cardiopatías congénitas, se realiza luego de las 24 horas. ¿Por qué? Porque sucede el cierre funcional del ducto. Bien, entonces luego de eso yo puedo hacer el control porque me va a dar valores erróneos, entonces yo me voy a asustar. No, entonces tengo que esperar siempre las primeras 24 horas. Bien, y se realiza previo al egreso hospitalario. Eso sí es muy importante. Bien, ¿cómo funciona este algoritmo? ¿Qué es lo que yo para qué quiero controlar? Bien, primero, ¿quién lo debe realizar? Dice acá personal de enfermería y eso es lo que dice los consensos del Ministerio de Salud. Generalmente lo puede realizar, lo realiza o el médico o enfermería. La verdad que eso no es un detalle importante. Bien, cuando realiza el control de los signos vitales del recién nacido, más la valoración completa. Bien, vamos a colocar el oxímetro de pulso neonatal, que es diferente al que conocemos nosotros del adulto. ¿En qué lugar? Uno en la mano derecha y el otro, porque colocamos dos oxímetros, y el otro en dos sensores, perdón, dos sensores de oxígeno. Uno en la mano derecha y el otro en cualquiera de los dos pies. Entonces yo ahí tengo una saturación preductal y postductal. Bien, previo a la circulación, digamos, la circulación previa a que llegue al ducto y una posterior, una que ya pasa la circulación del ducto, ¿bien? Por eso estoy en miembro superior y en miembro inferior. Entonces, ¿cuáles son estos sensores? Son de esta forma, ¿bien? Tenemos en la mano derecha para valoración preductal y en cualquiera de los dos pies para la valoración postductal. Y este es lo que sí o sí les preguntan, ¿cómo vamos a interpretar estos valores? A estos valores, esto es lo que ustedes tienen en el cuadrito, sino que es lo mismo que dice en el cuadrito que tienen ahí en el apunte, solamente que este está de forma escrita, pero es lo mismo. Bien, vamos a controlar entonces una saturación preductal y postductal y ¿cómo vamos a interpretar estos resultados? Si obtengo valores mayores o igual a 95% y una diferencia entre la mano derecha y cualquiera de los pies de 3 puntos o menos, vamos a considerar que esta prueba es negativa. ¿Qué quiere decir negativa? Que el recién nacido no tiene alguna alteración a nivel cardiológico, por lo tanto le podemos dar el alta, no requiere algo, digamos, alguna observación especial por cardiología. Bien, entonces negativo para cardiopatía congénita. Esto no quiere decir que el niño no la descartemos completamente, no. ¿Por qué? Porque hay cardiopatías que ya vamos a manifestar
posiblemente luego de los 2 meses, luego de los 3 meses, a los 5 años. Bien, en primera instancia no se ha detectado una cardiopatía congénita. Esto es lo que quiere decir este examen. Bien, pero no la descarta definitivamente. Vamos a seguir interpretando los valores. Si en un caso yo tengo un valor menor o igual a 89%, vamos a considerar que la prueba es positiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí sí sospechamos una cardiopatía congénita. En esa cosa en este caso, perdón, le hacemos, le comunicamos esta situación al médico tratante, quien posteriormente va a realizar el examen médico buscando causas no cardiológicas y no cardiológicas que pueda ser que pueda dar este valor de saturación, y posteriormente este mismo médico realiza una interconsulta con cardiología. Bien, ahora, si los valores los obtengo entre 90 y 94%, que no es ni positivo ni negativo, bien, porque positivo es 89 y negativo 95, entonces los valores que quedan en el medio es una prueba indefinida en estos casos, ¿bien? En el caso que yo tenga estos porcentajes o que tenga una diferencia entre la mano derecha y el pie mayor o igual a 4 puntos, no puedo definir la prueba, por lo tanto la debo repetir en una hora, ¿bien? Entonces, luego de una hora, yo realizo una segunda lectura. Ahora, en esta segunda lectura, si el valor me da menos de 89, ya la considero positiva. Si me da mayor a 95, la considero negativa. Pero si en la segunda prueba me vuelve a dar entre 90 y 94, voy a volver a repetir la prueba luego de otra hora. Entonces voy a realizar a la hora siguiente una tercera lectura. ¿Bien? Y repetimos lo mismo. Si en la tercera lectura me da mayor a 95, mayor o igual a 95, la considero negativa. Si me da menor a 89, menor o igual a 89, la considero positiva. Pero si me vuelve a dar, ya la tercera vez que me da en un valor indeciso, que sería entre 90 y 94, en ese caso ya la considero positiva, ya no la considero una prueba que esté en un valor indeterminado. Ahí ya la considero positiva y la tomamos como que sí sospecho que tiene una cardiopatía, bien. En ese caso le aviso al médico, quien posteriormente va a decidir cómo va a ser los pasos a seguir con este paciente. Bien, entonces eso es lo que tienen que saber. ¿Qué valores de oximetría yo voy a tener para considerar una prueba positiva? ¿Qué valores voy a tener para considerar una prueba negativa? ¿En qué caso debo repetir la prueba? Bien. ¿Y cuántas veces puedo repetir? Solo puedo hacer hasta 3 lecturas. Más de eso no. Otra cosa también que deben saber es qué se hace en el caso de que la prueba dé positiva. Continuamos con la saturación preductal y postductal. Bien. Evaluamos la presencia de causas no cardiológicas que puedan justificar esta alteración en la saturación, que puedan justificar esta hipoxia. Bien, estos pacientes lo más seguro es que requieran el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Bien, si en un caso el hospital no tiene unidad de cuidados neonatales, se va a programar su derivación hacia un centro de mayor complejidad. Realizamos radiografía de tórax y pedimos la interconsulta con cardiología infantil. Bien, eso es cardiopatías congénitas. Entonces ya saben lo que es pesquisa de errores congénitos del metabolismo y pesquisa de cardiopatías congénitas. Bien, vamos a ver ahora otro tema que es la hiperbilirrubinemia neonatal. Bien, ¿qué tienen que saber de hiperbilirrubinemia o ictericia, que es lo mismo? Más que nada, que siempre es una pregunta de examen, así como yo les digo. Puede ser de parcial, de final, de quinto, de PFO, hasta en el final de carrera les pueden preguntar.
Tienen que saber ustedes que la hiperbilirrubinemia es en general un proceso fisiológico que se produce en los niños, ¿bien? La principal causa de esto es que se debe a que el niño, cuando nace, como no tiene la suficiente madurez hepática, ¿bien? Tiene además, sumado a la inmadurez hepática, la menor vida media de glóbulos rojos, con una hiperproducción de bilirrubina, entonces me dan ese tinte ictérico, ¿bien? Y esto es muy importante que siempre es a predominio de la bilirrubina no conjugada, ¿bien? De predominio de la bilirrubina indirecta, ¿bien? Es un cuadro en general, en la mayoría de los casos, benigno y autolimitado, que suele desaparecer en general antes del mes, ¿bien? Constituye uno de los fenómenos clínicos más frecuentes por los cuales se produce la reinternación del paciente en la sala de cuidados intensivos en el caso que sea una ictericia patológica, ¿bien? Maligna. Bien, vamos entonces a tener que diferenciar nosotros aquella ictericia que llamamos fisiológica de aquella que llamamos patológica. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la fisiológica no es un criterio, no es un criterio de enfermedad grave, no requiere internación ni tratamiento. En cambio, la patológica sí y es una enfermedad grave. La ictericia, la fisiológica, ¿cómo la vamos a diferenciar y comparar con la patológica en base a las características? Aquella que sea monosintomática, es decir, que solamente tiene, el único síntoma que tiene es el tinte ictérico. Es benigna, no hay otro proceso asociado, bien, que empeore la enfermedad, no hay antecedentes. Es un proceso autolimitado, es decir, que no se le hace no requiere un tratamiento invasivo ni nada por el estilo y se progresa, revierte por sí solo. Uno de los detalles más importantes para separar cuando yo estoy frente ante una ictericia fisiológica de una patológica es el momento de aparición. Bien, en el caso de esta, de la fisiológica, la benigna, es a partir del segundo día de vida, nunca antes de las primeras 24 horas. Bien, sus cifras máximas, esto es también un poco más, lo menciono, pero no hace falta que lo sepan sí o sí de memoria estos valores. Las cifras máximas no deben exceder los 13 miligramos decilitro en aquel recién nacido alimentado con leche de fórmula, a término obviamente, los 17 miligramos por decilitro en aquel recién nacido alimentado con leche materna y los 15 miligramos decilitro en un recién nacido pretérmino. Es una ictericia en el cual sucede la elevación de la bilirrubina indirecta, la bilirrubina no conjugada, ¿bien? El incremento diario, es decir, el aumento diario de la bilirrubina, no debe exceder los 5 miligramos decilitro y dura menos de una semana en un recién nacido de término y menos de 2 semanas en un recién nacido pretérmino. O sea, se puede extender hasta ese tiempo, pero no excede más de ese tiempo. Bien, entonces, esto es lo básico, saber qué es monosintomática benigna autolimitada, cuándo aparece, cuáles son las cifras, qué tipo de bilirrubina es, directa o indirecta, bien, que no debe superar los 5 miligramos por decilitro y la duración. Como estamos diciendo que este es un proceso fisiológico benigno autolimitado, la principal causa de lo que yo le decía es la inmadurez del sistema enzimático del hígado, la menor vida media de glóbulos rojos, en el caso de que exista poliglobulia, extravasación, ¿bien? Y otro tipo de ictericia fisiológica que es la ictericia por lactancia. Bien, ahora vamos a ver cuál es la ictericia por lactancia. Ah, perdón, me falta esto. ¿Cuáles son los factores de riesgo de hacer un cuadro ictérico fisiológico? Yo le puse acá con negrita, digamos, los que tienen más lógica. La alimentación a pecho, bien. ¿Por qué? Porque ya van a ver la relación con la ictericia y la lactancia.
También una mayor pérdida de peso, el sexo masculino, inducción del trabajo parto con oxitocina. Esto no, yo no les encontré mucha lógica. Esto sí, la edad gestacional, pero son factores de riesgo igual, ¿no? La edad gestacional menor a 35 semanas, bien. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que hay una inmadurez hepática en un niño de término, o sea, imagínense en un niño pretérmino. Diabetes materna, hematomas por el consumo sanguíneo, bien, y la raza oriental. ¿Qué vamos a hacer con esta ictericia fisiológica? La benigna, ¿no? Según la Academia Americana de Pediatría, lo que se recomienda siempre es examinar, controlar los valores de bilirrubina no conjugado en suero antes de darle el alta al paciente. Bien, y a esos valores los controlamos en lo que llamamos el biligrama o normograma, evaluando que no excedan los valores normales. Bien, de este lado van a ir los valores de bilirrubina y de este lado va a ir las horas en vida. Horas de vida, o sea, las horas de nacido, ¿bien? Entonces, teniendo en cuenta los valores, nosotros vamos a determinar si está dentro de la normalidad. Ahí les voy a mostrar también lo que es el biligrama. ¿En qué consiste el tratamiento de este niño? En nada, absolutamente nada. Observación en el hogar, viendo que no se ponga más histérico de lo que ya está, bien, siempre que no lo veamos tampoco que tenga la esclerótica, las manos, todo amarillo, entonces ahí sí, ya le decimos sí, vuelva al hospital para que se le controle. Igual, le decimos que vuelva a los 3 a 5 días donde existe un pico de lo que existe, un pico de bilirrubina fisiológico. Esto normalmente se produce el aumento máximo de la bilirrubina en este tiempo, entre los 3 a 5 días. Por eso lo citamos en el primer control de este recién nacido, que regrese, así le controlamos la bilirrubina. Bien, como dice acá el manejo, nada, observación en el hogar, porque es un proceso benigno. Luego tenemos otro tipo de ictericia fisiológica benigna, que es la ictericia relacionada con lactancia materna o inducida por lactancia materna. También se produce un aumento de ¿cuál? ¿De qué tipo? De la bilirrubina no conjugada, ¿bien? Se observa en el 0,5 a 2% de los recién nacidos sanos. Este tipo de ictericia tiene dos patrones, ¿bien? Un patrón temprano que se desarrolla después del cuarto día de vida y un patrón tardío al final de la primera semana, es decir, al final de los 7 días. Los picos, o sea, es decir, los valores más elevados de la bilirrubina ocurren al final de la segunda semana y se superpone con una ictericia que yo la considero fisiológica. ¿Por qué se superpone? Porque es un trastorno que se puede prolongar por 1 a 2 meses, ¿bien? Entonces, por ahí a mí yo digo, no, hay un niño que tiene una ictericia hace un mes, pero no es una ictericia patológica, ¿bien? Entonces, ese niño tuvo una ictericia fisiológica y luego hizo una ictericia por lactancia, ¿bien? Se dice que la etiopatogenia es incierta, pero se ha relacionado, hay una hipótesis que dice que se relaciona con que la leche materna contiene una enzima que se llama beta-glucuronidasa, que esta induce a la desconjugación de la bilirrubina, produciendo que haya más cantidad, ¿bien? Y mayor reabsorción de la bilirrubina. Entonces el niño por eso está más amarillito, más histérico, justamente porque está produciendo mayor bilirrubina desconjugada y mayor reabsorción de la misma, ¿bien? ¿Cómo yo hago el diagnóstico de este tipo de ictericia? Aquel lactante ictérico que solamente recibe lactancia materna, es decir, que el niño tiene lactancia materna exclusiva, no tiene antecedentes, la mamá ni él tienen antecedentes patológicos, por ejemplo, que explique la causa, por ejemplo, no tiene una isoinmunización RH, que sería una incompatibilidad de grupo sanguíneo, ¿bien? El examen físico es normal, no tiene ninguna alteración asociada a la ictericia, ¿bien? En ese caso, ¿cuál va a ser el manejo de este niño? No, como dice acá, no es necesario interrumpir la lactancia para comprobar el descenso. No, igual, que siga lactando no hay problema. Luego eso se revierte solo hasta que el hígado se vaya también, vaya madurando y vaya metabolizando mejor el sistema enzimático. Bien,
ahora sí vamos con la que es mala. ¿Cuál es la mala? La ictericia patológica. Esta es la que nosotros debemos diferenciar de un cuadro que sea fisiológico. ¿Cuáles son las características? Y acá tenemos el primer ítem, que es el más importante. Es aquella que ocurre dentro de las primeras 24 horas de vida. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo un nacimiento a las 6 horas de vida, le hago un control de bilirrubina y me traen valores suprafisiológicos. Es una ictericia patológica, ya está, no voy a dar más vueltas. Su incremento diario supera los 5 miligramos por ciento o 0,5 miligramos por ciento en cada hora, ¿bien? Los valores exceden los valores fisiológicos, es decir, que excede los 15 miligramos por ciento en un recién nacido de término y los 10 miligramos por ciento en un recién nacido pretérmino. O sea, estamos hablando de valores elevados y en pocas horas de vida, ¿bien? Dura más de 10 días si es un recién nacido de término y más de 21 días si es un recién nacido prematuro o pretérmino, que es lo mismo. Bien, entonces, ahí están todas más que nada las diferencias. Entonces, yo tengo un cuadro de bilirrubina, aumento de bilirrubina no conjugada dentro de las primeras 24 horas de vida, ya está, ya me empiezo a orientar hacia este tipo de ictericia. Bien, también se considera aquella en el que haya de ictericia patológica, en el que haya evidencia de hemólisis aguda, algún trastorno hemorrágico, algún trastorno hemolítico agudo que sea la causa de esta ictericia. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de este tipo de ictericia patológica? Puede ser por aumento de la oferta de bilirrubina, o sea, aumento de la cantidad de bilirrubina no conjugada, como sucedería en cualquier enfermedad hemolítica. La eferocitosis familiar, que es un trastorno sanguíneo hereditario, bien, en el cual también se produce hemólisis y siempre que haya hemólisis hay más cantidad de bilirrubina suelta. Y a mayor cantidad de bilirrubina suelta, hay mayor cantidad de reabsorción de la misma. Déficit de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, también alteraciones metabólicas familiares, hematomas y hemorragias en el que haya consumo de glóbulos rojos y por ende si hay consumo de glóbulos rojos hay destrucción y por ende si hay destrucción hay liberación de bilirrubina. Incremento de la reabsorción intestinal de bilirrubina, estamos hablando de algún trastorno, por ejemplo, una obstrucción a nivel intestinal que favorece que toda la bilis no conjugada a nivel intestinal, en vez de que sea eliminada, se reabsorba constantemente. Ya vamos a ver también que hay varios trastornos que cursan con ictericia y hay obstrucción a nivel intestinal. Otra causa sería la causa de la policitemia, un aumento de glóbulos rojos. Otro también de las causas es la disminución patológica en su eliminación, es decir, que no se elimina la bilirrubina, el exceso de bilirrubina no conjugada. Y acá sí tenemos los síndromes congénitos como el síndrome de Kliger-Najar o síndrome de Gilbert. No es necesario que sepan exactamente cómo son estos síndromes, pero sí que sepan que son causa de una bilirrubina, de una ictericia patológica. La ictericia colúrica familiar transitoria también, que es el síndrome de Lucey-Driscoll, Driscoll, son trastornos familiares, bien, en el que se produce este exceso de bilirrubina no conjugada. Otra también, la ictericia por incompatibilidad del factor RH, bien, incompatibilidad sanguínea. Bien, con que nombren las causas, eso ya es suficiente. ¿Cuándo se hace clínicamente visible el valor de bilirrubina no conjugada? Es decir, ¿qué quiere decir clínicamente visible? Cuando nosotros vemos que el niño ya está amarillito, cuando la bilirrubina alcanza entre los 5 a 7 miligramos decilitros a nivel del plasma. Importante, ¿cómo van a ser las manifestaciones clínicas de esta tipo de ictericia patológica? Porque dijimos nosotros que la fisiológica no tenía síntoma acompañante, era monosintomática, que únicamente tenía el valor elevado de bilirrubina. ¿Bien? ¿Cómo lo vemos clínicamente? ¿Cómo se va pintando, por así decir, el niño?
a medida que la bilirrubina va avanzando, digamos, va aumentando en suero, cómo se va pintando ese niño a nivel de la piel. Bien, el niño la ictericia empieza a nivel de la cara y avanza en sentido descendente, es decir, que tiene una distribución cefalocaudal. Quiere decir que la ictericia primero se ve en la carita, después se va a ver en el tronco, después en los genitales, en las piernitas, en las manitos. Eso quiere decir, ¿bien? ¿Cuáles son los cuadros clínicos que me genera los valores de bilirrubina no conjugadas elevadas en suero? Tenemos una encefalopatía aguda, la encefalopatía por bilirrubina, puede ser aguda y crónica, ¿bien? En el caso del proceso cuando aún es agudo, bien, sumamos el síndrome, es un síndrome asociado con hiperbilirrubinemia, que quiere decir valores elevados en suero de bilirrubina no conjugada, más ictericia, que ya se produce el tinte ictérico de la piel. ¿Y cuánto debe ser el valor de bilirrubina no conjugada para que la piel se me ponga amarilla? Mayor de 5 a 7 miligramos decilitro. Bien. Esta encefalopatía aguda tiene tres fases. Bien, es importante detectar las fases más tempranas porque hay que actuar cuando aún estamos en las fases tempranas para evitar las complicaciones graves que me genera, porque esto es una alta tasa de mortalidad. Bien, ¿por qué? Porque la bilirrubina no conjugada es neurotóxica. Bien, ¿por qué? Porque atraviesa la barrera hematoencefálica produciéndome daño neurológico. Por lo tanto, yo no debo dejar que esta enfermedad avance, debo eh, detectarla precozmente para evitar complicación y complicaciones graves. Entonces, la encefalopatía aguda tiene tres fases. Una fase temprana, producida por letargia, hipotonía y succión débil. Si ven ustedes, son síntomas neurológicos, ¿bien? Son síntomas neurológicos justamente por la neurotoxicidad de la bilirrubina no conjugada. La fase intermedia, ya el niño está estupuroso, puede tener irritabilidad. La hipotonía inicial se transforma en hipertonía, ¿bien? La tercera fase, que es la fase avanzada, ya tenemos un signo un poco más característico, que son el retrocolis, que es el arqueamiento del cuello, y opistótonos, el arqueamiento del tronco. Bien, se le llama grito agudo porque el niño está muy irritable, llora, no se alimenta, bien, hace periodos de apnea, es decir, que no respira por momentos, puede manifestar fiebre y a medida que progresa, llega ya la toxicidad a nivel nervioso es tan grande que genera un estupor profundo y hasta posible coma, ¿bien? Entonces imagínense, y esto es rápido, ¿no? Esto no es algo que pasa en 5 meses, no, es de evolución rápida. Por eso la importancia de detectarlo tempranamente, para poder hacer un tratamiento precoz y evitar las complicaciones. Bien, ahí está la hipotonía. El niño no tiene tono muscular. Bien, si nosotros lo tomamos de lo que es el abdomen, todos los miembros quedan flácidos. Bien, el arqueamiento del tronco, que es el opistótono, y el arqueamiento del cuello, que es el retrocoris. Bien, estos ya son de la fase avanzada. Eso es toda la encefalopatía aguda. Bien. La tasa de mortalidad de la encefalopatía aguda es muy elevada. Es muy poco el porcentaje de niños que sobreviven a esta encefalopatía. Y de ese poco porcentaje, quienes logran sobrevivir a esta etapa, hacen la encefalopatía crónica. ¿Y cuál es la forma crónica de encefalopatía? El kerníterus. ¿Bien? El kerníterus, ya como dice acá, es la forma crónica de la encefalopatía por bilirrubina. O sea, este niño hizo un periodo agudo, no se trató bien. Como les decía, el mayor porcentaje muere y el poco porcentaje hace el cuadro crónico. Cuando ya la bilirrubina ha atravesado la barrera hematoencefálica y ha generado
afección de los ganglios basales, bien, los núcleos del tronco del encéfalo y el cerebelo. Ha llegado a afectar hasta ese nivel de todo lo que es el sistema nervioso, bien. Como dice acá, yo le decía, la bilirrubina no conjugada se comporta como una neurotoxina al atravesar fácilmente la barrera y producir toda la sintomatología neurológica. Bien, ¿cuál es la clínica del Kerníterus? Tenemos parálisis cerebral, disfunción auditiva, parálisis para la mirada fija ascendente, trastornos para fijar la mirada vertical, retraso intelectual y otras anomalías. Bien, muy poco el porcentaje de niños que hacen Kerníterus por la alta tasa de mortalidad de la encefalopatía aguda, porque puede inducir fácilmente un coma si no se trata adecuadamente. Bien, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con el Kerníterus? No tiene tratamiento. No se puede revertir el cuadro porque el daño neurológico ya ha llevado mucho tiempo generándose. Entonces, como no hay tratamiento, cómo se hace todo, cómo se evita esta enfermedad? Previniendo la hiperbilirrubinemia, es decir, hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado cuando yo tenga valores elevados de bilirrubina no conjugada para evitar justamente estos cuadros neurológicos. ¿Bien? ¿Se entendió la diferencia entre la bilirrubina, entre la ictericia fisiológica, patológica, entre el cuadro agudo y el cuadro crónico de la encefalopatía? Porque eso siempre es pregunta y siempre es pregunta también el manejo de la misma. Perfecto. Bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Estamos hablando todavía del enfoque diagnóstico. Vamos a hablar de lo que es en la anamnesis siempre, antecedentes de ictericia, anemia crónica en la familia, porque siempre vamos a ver a qué se puede deber, buscándole la causa, ¿no? Antecedentes perinatales, esto siempre que va en la historia clínica pediátrica. Al examen clínico vamos a ver la distribución cefalocaudal del tinte ictérico en la piel. Deme un segundito. La presencia de la coloración ictérica en la piel, como les decía, distribución cefalocaudal, ¿bien? Lo que se hacía antes para, digamos, tener una idea de lo que es el tinte de la piel con los valores de bilirrubina, teníamos lo que se usaba antes, la escala de Kramer. Es muy sugestiva, o sea, no es nada objetiva, bien, es como para tener una idea. Hoy en día esto no se usa, bien, pero hay algunos doctores que la suelen preguntar. Entonces, antes lo que se usaba para, digamos, para ver clínicamente a este niño, la coloración amarillenta del niño, entonces nos daba una idea aproximada del valor en suero. Bien, la escala de Kramer separaba en 5 zonas lo que es la cabeza. Si el niño tenía, por ejemplo, solamente la cabeza, decíamos la zona 1, bien, que correspondía con una bilirrubina de 6 miligramos de decilitro. A ver, voy a cerrar la ventana. La zona 2 que correspondía a lo que era del el tórax, aproximadamente el valor en suero de la bilirrubina era de 9 miligramos de decilitro. La zona 3 que correspondía a lo que es el abdomen hasta los muslos, incluyendo genitales, ya correspondía a un valor de 12 miligramos de decilitro. La zona 4 que corresponde a lo que es las piernas y los antebrazos, que también correspondía a que esto corresponde aproximadamente a un valor de 15 miligramos de decilitro. Y la zona 5 que ya corresponde a lo que es las manos y los pies, ya cuando tiene las manitos y los piecitos ya amarillos, estamos hablando de que aproximadamente el valor de suero de la bilirrubina es de
18 miligramos de decilitro o más. Bien, esto es la escala de Kramer. Hoy en día esto no se usa porque lo que se usa es el miligrama. Uno le hace una muestra de sangre y ya con eso va a determinar cuál es el valor. Bien, laboratorio pedimos para hacer el diagnóstico etiológico, que quiere decir para hacer la búsqueda cuál puede ser la causa de esta ictericia patológica. Medición de la bilirrubina sérica, y esto es lo que les comentaba, que hoy en día es el mejor método para determinar los valores elevados de bilirrubina no conjugada. Usamos lo que es el biligrama o normograma, midiendo lo que es la bilirrubina sanguínea total a nivel del suero. Bien, compara los niveles de bilirrubina en relación a las horas de vida y además nos determina cuál va a ser la conducta a seguir. Bien, el biligrama está en los hospitales, está en la sala de parto, bien, en las salas de cuidados neonatales siempre está. Es como el score de tal, siempre está pegado, bien. No, los profesores no lo deberían preguntar que se lo sepan de memoria, pero ustedes sepan que de esta forma es que se mide la bilirrubina en sangre para determinar si está en valores normales y además nos determina si hay, cuál va a ser la conducta a seguir. Bien, este es el biligrama. Compara, como les dije, los valores de bilirrubina en suero con las horas de vida. Bien, entonces, y además nos determina cuál va a ser la, la conducta a seguir. Bien, veamos un ejemplo para que veamos cómo funciona esto. Supongamos que un niño dentro de las primeras 12 horas de vida, supongamos que tiene un valor de por ahí 3,5, supongamos, dentro de las 12 horas de vida. No se hace nada, estamos en una zona de bajo riesgo de que este niño haga una ictericia patológica, bien. Supongamos pasan las 24 horas de vida y el niño está bien, lo podemos dar el alta y se hace el seguimiento de forma ambulatoria. ¿Qué pasa si el niño a las 12 horas de vida, bien, tiene una bilirrubina de 20? O sea, apenas nació y ya tiene la bilirrubina. ¿No? ¿Ustedes vieron el cuadrito? Sí. Acá. Tiene una bilirrubina de 20, ¿bien? En este caso, no puedo hacerlo más chiquito, ahí está. A las 12 horas de vida le dije que tiene una bilirrubina de 20, ¿bien? En este caso ya estamos en valores súper elevados. Vamos a hacerlo con color azul. Estamos en valores súper elevados. Bien, ¿qué vamos a hacer con este niño? Como dice acá, estamos dentro de la franja naranja. Lo indicado acá ya sería realizar exsanguinotransfusión. Bien, ahora, por ejemplo, un niño dentro de las 24 horas de vida tiene un valor de 15 miligramos de decilitro. ¿Cuál va a ser la conducta a seguir en este caso? Luminoterapia. Bien, ¿es una ictericia patológica? Sí. Bien, eso es la forma la forma adecuada de usar lo que es el biligrama o normograma, que nos determina los valores de bilirrubina en suero comparándolo con las horas de vida. Bien, ahora, para terminar, ¿cómo va a ser el manejo de este niño? El manejo depende de los valores de bilirrubina sanguínea en suero, bien, y de lo que es la conducta a seguir con el biligrama. Tenemos dos tipos de manejo, que es la fototerapia o la luminoterapia y la exsanguinotransfusión. La fototerapia o luminoterapia, bien, es la principal, digamos, como dice acá, la principal utilidad es tratar al niño de forma precoz, porque es un método mucho menos invasivo que una exsanguinotransfusión, evitando que este niño la vaya a requerir, ¿bien? Entonces, la principal utilidad es que yo le pueda hacer un manejo precoz para evitar que esa bilirrubina no conjugada continúe aumentando a tal punto de que vaya a requerir exsanguinotransfusión, que ya sí es un método mucho más invasivo, ¿bien?
¿Cuál es el mecanismo de acción de la luminoterapia o fototerapia? Es mediante fotones que emite a la piel. Esos fotones son absorbidos por este exceso de bilirrubina no conjugada, transformando a esta bilirrubina no conjugada en un componente no tóxico y soluble en agua, para que de esa forma se pueda eliminar por la bilis, el riñón y intestino sin necesidad de que haga un metabolismo hepático. Entonces, de forma, digamos, más sencilla, lo que quiero decir es que a través de los fotones que emite la piel, lo vuelve un componente fácil de eliminar. Bien, eso es la acción, el mecanismo de acción de la fototerapia o la luminoterapia. Bien, mediante rayos ultravioletas, esa es la función. Y la principal utilidad es que yo quiero evitar que este niño vaya a requerir exsanguinotransfusión, que es un método mucho más invasivo. ¿Cuál va a ser la indicación de la luminoterapia? Y de acuerdo a los valores que me dé al miligrama normograma, que es el que me determina cuál va a ser la conducta a seguir. Bien, ahí está la luminoterapia. Esto ya es se hace en la sala de cuidados neonatales o cuidados intensivos o terapia intensiva neonatal, es todo lo mismo. También de forma profiláctica se puede administrar la gamma globulina en el caso de que el niño, la ictericia patológica sea por incompatibilidad de RH. El otro manejo es la exsanguinotransfusión y esto ya es un método mucho más invasivo. Bien, este proceso consiste en extraer sangre y reponer sangre. A medida que nosotros vamos sacando sangre, vamos introduciendo sangre. Bien, acá, para que vean, acá está la imagen, que se entienda mejor lo que quiero decir. A medida que yo le voy pasando sangre limpia, bien, sin exceso de bilirrubina, voy sacando esa sangre que tiene exceso en bilirrubina. De forma fácil, lo que quiere decir es como que yo estoy limpiando la sangre de la cantidad de bilirrubina que tiene. ¿Bien? ¿Cuál es la indicación de la exsanguinotransfusión en el caso de que la bilirrubina, de acuerdo a los valores del normograma, bien, o en cualquier momento, de nacido del niño, en el cual la bilirrubina sea de 25 miligramos por decilitro o más, bien, se considera una emergencia médica? ¿Por qué? Porque hay que tratarlo inmediatamente. ¿Por qué? Para prevenir justamente todas las alteraciones, las complicaciones neurológicas que me puede dar. Bien. Otra indicación de exsanguinotransfusión es aquel recién nacido ictérico que manifieste todos los signos de encefalopatía aguda. Bien, para poder tratarlo en etapas tempranas y evitar que progrese. Bien, bien. Eso es todo lo que es hiperbilirrubinemia neonatal o ictericia neonatal. Es lo que sí o sí tienen que saber, tienen, como les decía, el manejo, diferenciar cuando estamos ante un cuadro benigno y ante un cuadro maligno, bien, saber cómo tratarlo, saber cómo lo vamos a diagnosticar. Por último, lo que nos queda de neo, y con esto ya terminamos con la parte de neo, bien, es los criterios de egreso hospitalario. También suelen ser preguntas de examen, para quinto y para PFO, para los dos. A mí esta me la han hecho en el final de carrera. Bien, así que estos son ítems. ¿Qué son los criterios de egreso hospitalarios? Es decir, ante qué medidas el niño se le puede dar el alta del hospital. Siempre que tenga llenado de historia clínica y epicrisis, tamizaje neonatal de cardiopatías congénitas por oximetría de pulso, bien, tamizaje de los errores del metabolismo, pruebas serológicas, es decir, obtener muestra de sangre para realizar pruebas serológicas de infecciones congénitas. En general en La Rioja se hacen las mismas que la que las pruebas serológicas en la embarazada. Se pide para HIV, para sífilis, para Chagas, para hepatitis B,
brucelosis, y creo que no me falta ninguna. HIV, sífilis, Chagas, hepatitis B, brucelosis. Creo que me falta una. A ver. BDRL, Elisa. Creo que me falta una, ya me voy a acordar. Bien. La pesquisa neonatal auditiva con autoemisiones acústicas, y esto para ver si el niño tiene alguna alteración. Se pide grupo y factor sanguíneo siempre. Control oftalmológico antes del egreso hospitalario. Que tenga colocadas las vacunas correspondientes, la BCG y la antihepatitis B. Que tenga colocada lo que es la profilaxis de la enfermedad hemorrágica con vitamina K, la profilaxis de la oftalmopatía gonocóxica con nitrato de plata, bien, que se vaya del hospital con que la mamá sepa dar la lactancia materna con una técnica bien aprendida, con buena bajada de leche, que el niño tenga buena, buen agarre del pecho, bien. Evaluación de los niveles de bilirrubina para descartar una ictericia patológica. Bien, citación a control, citación, perdón, de forma ambulatoria para control de niños sanos. Bien, esos son los criterios de egreso hospitalario. Normalmente esto no se cumple, muchas veces se da el alta sin haberle realizado la pesquisa metabólica, sin haberle realizado las autoemisiones, y se hacen de forma ambulatoria, ¿bien? Lo ideal sería que se hagan siempre antes de que salga del hospital, pero en general muchas veces eso no se hace y como les digo, se hace de forma ambulatoria. ¿Bien? ¿Se acuerdan ustedes cuál enfermedad me está faltando acá de las pruebas serológicas? ¿Alguno se acuerda? Bueno, yo me voy a acordar. Bien, esto es lo que era de neonatología. Acá ya cortamos esta clase y vamos a ver ahora vacunas. Bien. Con respecto a este, ¿tienen alguna duda? Toxoplasmosis, sí, justamente. Esa era la que me faltaba. Toxoplasmosis. Ahí está. Bien. Ahí, denme un segundito, ya empezamos con la clase de vacuna. Esta también no es larga. Hola Doc, una pregunta. Después de lo que es colestasis neonatal y eso, ¿lo vemos después? No, en general ese tema no lo doy. Lo puse ahí porque a mí me interesó el tema ese. Colestasis neonatal no les toman, no les preguntan. Lo único que he escuchado yo que preguntaban era cuál era la operación que se hacía, que eso les preguntan a los chicos de la PFO, que era la operación de Kasai. Lo único que preguntó eso fue Danón, pero fue una pregunta así aislada, ¿no? No, ni siquiera se estaba hablando del tema, nada más. Ese tema igual estaba porque a mí me interesaba, yo cuando la cursé lo estudié ese tema, pero Ah, no, bien, no bien, lo suelen gracias. preguntar. Solo sepan que se hace la operación de Kasai.